Bueno, Zubiri es una de las grandes cabezas filosóficas en la Europa occidental en el siglo XX y es una de las personas que probablemente más ha innovado y ha intentado orientar la filosofía en una dirección un poco distinta como venía siendo enfocada a lo largo de los siglos, ¿no? Una crítica muy frecuente en la filosofía del siglo XX, por ejemplo en Heidegger, es que toda la metafísica desde el tiempo de Parménides hasta como mínimo mediados del siglo XIX cae dentro de lo que Heidegger llama ontoteología, es decir, es la idea de que la mente humana tiene capacidad de pensar cosas más allá de lo que es la realidad del mundo. Por tanto, ideas puras, puesto que el psiquismo sería una especie de espíritu puro, el alma, etcétera, ¿no? Todo eso, en cierto modo, se vino abajo a mediados del XIX por varias razones, una de las cuales fue la obra de Nietzsche. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que pensó que la metafísica ya no era posible, es la época del positivismo, por ejemplo, o de que había que volver a las metafísicas anteriores, y de ahí la proliferación de los neos, la neoescolástica, el neocantismo en Alemania, etcétera, ¿no? Y hubo unos pocos autores que creyeron que había que seguir haciendo metafísica, pero desde luego con unas armas distintas a las que había utilizado la filosofía tradicionalmente. Eso es lo que pasó pues con varios autores europeos. En el caso español es el caso de Ortega y Gasset y concretamente es el caso de Javier Zubiri, ¿no? Todos lo que piensan es que la mente no hay, el ser humano no tiene una razón pura, como decía Kant, que sea capaz de pensar cosas más allá del mundo, sino que, como decía Nietzsche, hay que ser fieles a la tierra. No sé si esto dura mucho, ¿no? Que hay que ser fieles a la tierra porque nuestra razón es una razón corpórea, por tanto histórica, tempórea y, como dice Zubiri, sentiente. La razón no es distinta de la sensibilidad ni por tanto puede ir más allá de la sensibilidad. Bueno, entonces con estas armas, que son más débiles que las armas tradicionales, de lo que se trata es de hacer metafísica. Y lo que ha intentado hacer Zubiri, lo mismo que Heidegger, lo mismo que Ortega, es una metafísica nueva, distinta de las metafísicas anteriores, a la altura de lo que es el siglo XX, ¿no? Es todo un reto, no está dicho que hayan acabado con el problema, pero sí que como mínimo han orientado lo que puede ser la investigación filosófica, tanto del siglo XX como sobre todo del siglo XXI. Bueno, ¿qué necesita una filosofía para estar a la altura de los tiempos? Bueno, Zubiri ayudó a pensar esta filosofía a la altura de los tiempos, o como después dijera su alumno Julián Marías, en la profundidad de los tiempos. ¿Y qué significaba eso? Bueno, que un poco las herramientas de la filosofía, habida cuenta de lo que ha ocurrido histórica y lógicamente con la propia filosofía misma y en su propio dinamismo, ha tenido que cambiar y modificarse en función de responder a las exigencias del medio en el que se mueve, ¿no? Entonces, las filosofías que otrora se desarrollaran con ciertas herramientas, filosofías de la movilidad que dijera Zubiri respecto del horizonte clásico griego, o las filosofías digamos, con una cierta razón mucho más fuerte y potente que después llegaría hasta la idea del idealismo alemán, de la razón pura y tal. Son filosofías que son hijas de su tiempo, que responden a exigencias y que surgen de exigencias del desarrollo histórico, pero que en el nuestro esa clase de filosofías no puede ya darse. No pueden ya darse no como una negación de lo anterior, sino como una especie de reasunción, si bien no hegeliana, pero sí por lo menos una especie de conservación
y de superación de lo que ha surgido antes, para poder responder a la altura de los tiempos. No hay razón pura, lo que hay es razón sentiente, no hay realidad pura, la realidad no son las esencias eidéticas, no son las ideas, sino que es una realidad física aquí y ahora, y no podemos salir de ello. Entonces, a partir de estas herramientas, de alguna forma, yo no sé si más débiles, pero por lo menos más nuestras, es con las que tenemos que pensar la filosofía hoy en día. ¿Sí? No hace falta renunciar a la metafísica, sino que hace falta replantearla en función de lo que estamos sabiendo hoy del mundo y de su propio dinamismo. Es decir, una metafísica no como algo ajeno a los contenidos de la física o de las ciencias físicas, sino como algo transversal a todas ellas, y por tanto algo, pues eso, que esté manchada, digamos así, de realidad, no una especie de razón pura, sino una especie de razón que está toda manchada dentro de la propia realidad en la que se encuentra. Entonces, una filosofía a la altura de los tiempos, yo creo que tiene que ser una filosofía que de alguna forma conserve lo mejor de filosofías pasadas, pero que dé el siguiente paso a responder a las cosas más contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, yo creo las famosas filosofías epistemológicas o las epistemologías, las teorías del conocimiento que parten de la decisión entre el sujeto y el objeto, yo creo que eso responde a un momento de la estructura dinámica de la filosofía, que es concretamente la modernidad y tal, donde las Erkenntnistheorie, ¿no? Las teorías del conocimiento tienen sentido, donde sujeto y objeto son dos más o menos sustancias o entidades por aparte, relatos por aparte que hay que relacionar, pero que eso es un problema que hoy, habida cuenta de las críticas que han habido a esa forma de pensar, de alguna forma podemos decir que está, entre comillas, y toda proporción guardada, superado. Entonces, una nueva teoría del conocimiento no tiene que ser propiamente epistemológica, sino, por ejemplo, una noológica, ¿no? Que sería, utilizando un poco a subir. Lo mismo con las ontologías. Ya las filosofías a propósito de cómo se constituyen las cosas en y por sí mismas ya no pueden partir de la propia idea de on o de ens, ¿no? Ya no podrían ser ontologías, sino que tendrían que tomar a la cosa por lo que ella misma acusa de sí misma, ¿no? Es decir, tomar a la res por cómo apresa su realidad, ¿no? por el reus de la realidad. Es lo que yo me he empeñado en llamar la reología. Es decir, no son filosofías ni la neología ni la reología que vilipendian las filosofías anteriores, sino que saben ponerlas en su justa medida para poder dar el siguiente paso. Yo creo que en ese sentido una filosofía de la altura de los tiempos, o el filósofo que haga una filosofía de la altura de los tiempos, lo que tiene que hacer es ponerse como el último, temporalmente hablando, el último de los filósofos, en la línea de los filósofos, alinearlos a todos en función de una idea y ponerse él al final para poder a todos verlos en la articulación de esta estructura dinámica. Entonces es hacer filosofía que responda a las exigencias contemporáneas del mundo, que no sean la idea esta nostálgica de hacer neos, ¿no? Los neos escolasticismos, los neos kantismos, los neo tal, sino hacer una filosofía que, como ha dicho por ahí mi maestro Diego, ¿no? Una filosofía no es que se repita, sino que se rehace, ¿no? Se reconstruye desde el inicio, y eso yo creo que un poco lo que tenemos que hacer con nuestras propias herramientas y con los propios temas que se están debatiendo ahora y en función de lo que viene, de lo que vendrá para después. Los tiempos de Galileo y de Newton hay un tipo de saber que es la ciencia física. Es verdad que todavía Newton titula su libro Filosofía Naturalis Principia Mathematica, principios naturales de la filosofía, principios matemáticos de la filosofía natural. Pero digamos que a partir de ahí se desgajan como dos saberes distintos, por un lado la filosofía y por otro lado la ciencia, entendiendo siempre por ciencia la física. Y hay como una especie de intento de los filósofos por convertir al saber filosófico en un saber estricto y riguroso, como diría Husserl. Y tienes todo el empeño de Hegel, por ejemplo, por construir un sistema filosófico que sea científico. Ahí tiene su teoría de la ciencia, la lógica es una teoría de la ciencia. Lo mismo intenta hacer Fichte.
Y todo este movimiento tiene su culminación con el positivismo de Comte, que lo que viene a decir es que la filosofía se ha quedado sin contenido y lo que hay que hacer es ciencia y dejar de hacer la filosofía. Esto también lo puedes leer en Ortega, cuando Ortega habla del imperialismo de la física. Y este intento de hacer de la filosofía una ciencia rigurosa, que sea asimilable y comparable a la apodicticidad del saber científico, es una cosa que aparece también en Husserl y en el intento de Husserl y de la fenomenología por hacer una filosofía estricta y rigurosa. ¿Pero necesariamente la filosofía tiene que ser así? La respuesta es no. La filosofía tiene su propio modo de acercarse a la realidad. Mira, si queremos saber lo que es el ser humano y recurrimos a la ciencia, pues la ciencia nos dirá que somos una especie biológica que se llama Homo sapiens sapiens. ¿Significa eso que ya lo sabemos todo del ser humano? Naturalmente, no podríamos entendernos a nosotros mismos si no consideramos también que el ser humano es persona. Pero persona no es un concepto científico, persona es un concepto teológico. Y tampoco nos entendemos a nosotros mismos si no nos pensamos como seres dignos. Y la dignidad es un concepto ético kantiano. Quiero decir que la filosofía tiene su campo de investigación. La filosofía es un saber que habla de las cosas con la misma pulcritud, si quieres, que el resto de las ciencias. Lo que hay que hacer es encontrar cuál es el objeto de la investigación científica en el ámbito de la filosofía. ¿A qué se dedica la filosofía? Porque esto no le pasa a los demás saberes. El científico que hace química o que hace física no se plantea por qué tiene que hacer física o por qué tiene que hacer química. Pero el filósofo, cuando empieza a filosofar, lo primero que se hace cuestión es de su propia tarea, de lo que tiene que hacer. Entonces, mira, puedes leer de Zubiri el curso sobre los problemas de la filosofía. Y estás de suerte además porque va a salir ahora en febrero un curso del año 45 que se llama Ciencia-Realidad, que ha estado desconocido durante décadas y nosotros ahora podemos echarle un vistazo y volver a estudiarlo. Cómo Zubiri plantea. Yo decía eso, que hay ese modo, podríamos decir, más sistemático, conclusivo de Zubiri, donde él siempre se oponía a la idea de que la filosofía o la metafísica tuviera un objeto propio distinto del que estudian las ciencias. En cuanto a objeto, o sea, claro, porque la palabra metafísica a veces sugiere esto de lo que está más allá de la física, y entonces pareciera que la física trata de ciertas cosas y la metafísica trata de otras cosas, ¿no?, que están más allá de la física. Eso, bueno, pues Zubiri a eso se oponía. Claro, hay que tener en cuenta que para Zubiri la filosofía es metafísica, o sea, la metafísica para Zubiri no es un sector de la filosofía, sino que la filosofía es metafísica, pero claro, no en el sentido de estudiar lo que está más allá de la física, sino, él siempre decía, es estudiar la física, o sea, las mismas realidades que las ciencias, estudiar la física, pero en su momento de trance, ¿no?, en su momento trascendental. Digo la física, también eso hay que aclararlo, porque Zubiri, la palabra físico, pues a veces equivale a realidad. En el trasfondo, si se quiere, de la tradición aristotélica, pues la física de Aristóteles engloba todo lo que hoy tratan las ciencias naturales, y no solo las ciencias físicas, ¿no?, incluso las ciencias humanas, hasta cierto punto, ¿no?, entrarían en ese concepto de lo físico. Entonces, para Zubiri, la filosofía, o sea, podríamos traducirlo así, la filosofía trata de las mismas cosas de las que tratan las ciencias naturales. La diferencia está en ese momento de trance. ¿Qué es eso del trance? Bueno, pues ese trance, lo trascendental es la realidad. La realidad como una formalidad,
que no es, digamos, no es independiente de los contenidos, sino que los contenidos quedan como reales en nuestra inteligencia, etc. Es un modo de crear la formalidad. Entonces se trata de estudiar las mismas cosas, pero atendiendo a la formalidad de realidad. O sea, dicho de otra manera, la ciencia estudiaría, las ciencias, ¿no? Estudian los contenidos, el cosmos, diría Zubiri, los contenidos reales del cosmos físico, y la ciencia estudia esos mismos contenidos, perdón, la filosofía estudia esos mismos contenidos, pero en su momento de trance, o sea, como formas y modos de realidad. O sea, una cosa es estudiar una piedra y estudiar cuáles son sus contenidos físicos, químicos, cuál es su estructura molecular, atómica, etc. Y otra cosa es estudiar esa misma piedra como una forma de realidad. ¿Qué es la piedra como forma de realidad? ¿Qué es un ser vivo como forma de realidad? Eso es una aproximación distinta de la que hacen las ciencias, pero referida a las mismas cosas, a los mismos contenidos. Con eso se está oponiendo como a la idea de que la filosofía pudiera tener como un acceso privilegiado a ciertos contenidos del mundo a los que no acceden las ciencias. No, son los mismos contenidos, pero, digamos, así la perspectiva es distinta. La perspectiva de la filosofía, para Zubiri la filosofía es metafísica, es la perspectiva trascendental, es decir, estudia esos contenidos como formas y modos de realidad. Estudia cómo los átomos determinan de tal realidad, determinan una forma y modo de realidad. Eso la ciencia le trae sin cuidado, eso es lo que le estudia la filosofía. Pero claro, la filosofía, desde ese punto de vista, no es algo independiente de las ciencias, porque para estudiar las distintas formas y modos de realidad tengo que atender a lo que las ciencias me dicen del mundo, ¿no? Entonces, del cosmos, pues, llamamos cosmos a la unidad de las cosas por sus contenidos, no por su formalidad de realidad. Entonces, bueno, yo diría que eso es la solución, la conclusión, la síntesis a la que llega Zubiri en su madurez, ¿no? Ahora, claro, eso después, eso se dice así y así queda muy claro y así es muy fácil, porque, bueno, pues es una solución, si se quiere, sistemática y de síntesis. Pero, claro, después habría que ver la evolución misma de Zubiri y cómo puede llegar hasta ahí, cómo van influyendo los distintos elementos, ¿no? O sea, que Zubiri es un hombre que, por una parte, desde joven, atiende a las ciencias naturales y se preocupa de una formación científico-matemática, ¿no? Y eso sí, es verdad que lo diferencia de muchos otros pensadores del siglo XX, con pocas excepciones, como Bersón y alguno más, ¿no? O sea, entonces sí tiene esa formación y se preocupa de integrar las ciencias naturales, pero al mismo tiempo Zubiri es hijo de lo que podemos llamar el renacimiento de la filosofía con la fenomenología y sus derivados. Y claro, la fenomenología es precisamente frente al cienticismo, del positivismo, incluso del neocantismo del siglo anterior o de principios del siglo, la fenomenología pone de relieve, pues por así decirlo, los fueros propios de la filosofía, ¿no? Y Zubiri siempre valoraba, lo decía con esa frase, de que la fenomenología digamos, creó un espacio para filosofar libremente. ¿Y qué es ese filosofar libremente? Bueno, pues en el sentido eso de que la filosofía no es un resumen de lo que dicen las ciencias, la filosofía no es, no sé, una especie de teoría del conocimiento científico, como dirían los neocantianos. La filosofía no, pues tampoco es un comentario de la actualidad o cosas por el estilo, sino que la filosofía tiene un ámbito propio que puede ejercer con rigor y en ese sentido lo puede ejercer científicamente, ¿no? Pero entendiendo ahora científicamente en el sentido de que la filosofía digamos, tiene un método propio y una manera de obtener resultados de alguna manera comunicables y contrastables, ¿no? Y aunque de una manera distinta de los experimentos científicos.
Y eso es lo que Zubiri ve en el método, digamos, descriptivo y yo diría dialógico de la fenomenología. Bueno, ¿se contradice una cosa con la otra? Pues no, al final no se contradice una cosa con la otra, porque, digamos, lo que la fenomenología de Zubiri descubre es ese momento de realidad. Eso es lo que Zubiri, digamos, piensa que puede llegar precisamente haciendo una crítica de Husserl y de Heidegger, o un complemento a lo que han hecho Husserl y Heidegger, que es mostrar que ya en lo que Zubiri llama aprehensión de realidad hay ese momento de formalidad. Incluso para captar ese momento de formalidad no son despreciables las ciencias, porque Zubiri dice, por contrastación, es decir, por aquello que la ciencia me dice que puede ser el modo como los animales se enfrentan al mundo, por contrastación, que eso yo no lo sé porque no me puedo poner en los zapatos de un oso, pero por lo que las ciencias coligen que es el modo como el animal se enfrenta al mundo, que sería un modo estimúlico, por contrastación puedo también explicar mejor esto que fenomenológicamente describo como formalidad de realidad. Entonces, también ahí las ciencias son de ayuda, aunque posiblemente ahí Zubiri está insistiendo en ese espacio más propio de la filosofía, que es este, precisamente, el descubrimiento de la formalidad de realidad, que es lo que después permite decir la filosofía estudia el mismo cosmos que estudian las ciencias, pero en cuanto a formas y modos de realidad. Ok. Ahora, después, posiblemente en cada etapa de la vida de Zubiri, en cada investigación particular en la vida de Zubiri, hay un énfasis mayor del componente científico o de esa integración de las ciencias o de un tratamiento, si se quiere, más puramente filosófico, porque es verdad que hay áreas de la filosofía de Zubiri donde hay una mayor presencia de los datos de la ciencia en qué sé yo, pues un estudio sobre la materia, pongamos, o el espacio, y hay otras áreas de la filosofía de Zubiri donde, sin dejar de estar presentes las ciencias, tal vez el tratamiento es más extensivamente filosófico, pongamos, qué sé yo, pues al hacer un estudio de la religión, bueno, pues ahí, claro, Zubiri también tiene en cuenta los datos de la historia de las religiones, pero posiblemente es un enfoque más filosófico, más puramente filosófico, más clásicamente filosófico, ¿no? O sea, que también depende un poco en cada momento, pero yo diría en general es este el equilibrio que Zubiri está manteniendo, ¿no? O sea, integrar los datos de las ciencias en un planteamiento que pretende ser estrictamente filosófico, no un resumen de las ciencias. Thank you.